Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo donde os tenemos que seguir contando múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1 previos a este fin de semana que vamos a vivir en Japón. En el primero de los vídeos del día de hoy os hemos hablado de la situación actual por la que pasa Red Bull y la amenaza de Max Verstappen y muchísimas otras cosas que os recomiendo que veáis. Y en este vídeo tenemos otras noticias, por lo que todo lo que os vamos a contar en este vídeo va a estar detallado en la descripción del mismo. Tenemos que comenzar hablando al respecto sobre la meteorología este fin de semana en Suzuka. Desde ya el Gran Premio de Australia nada más finalizó y los pilotos empezaban a hablar de lo que esperaban para la siguiente carrera dentro de 2 semanas, que ya llega este fin de semana, era que iba a haber lluvia y eso iba a poder perjudicar un poco el rendimiento de los coches y hacía un poco de incertidumbre entre los equipos. Por supuesto, los equipos ya hablaban de lluvia dos semanas antes del fin de semana en Japón, lo cual es extraño porque ya de por sí no se suelen pronunciar acerca de meteorología y menos a falta de 2 semanas. Te podría dejar ver que efectivamente están muy confiados en que vaya a haber esa lluvia. ¿Qué es lo que parece ahora mismo? A falta de 5 días, estamos al lunes, a falta de 5 días para que dé comienzo el Gran Premio de Japón. Bueno, pues sí que se espera que haya lluvia, pero con matices. La previsión meteorológica ahora mismo indica lo que estáis viendo en pantalla, con un viernes con hasta un 94% y especialmente en los momentos de sesión de libres 1 y libres 2, sí que se espera que haya bastante agua, así que debería de llover. Como digo, todavía puede llegar a cambiar, pero a falta de 5 días esta es la previsión que tenemos. El sábado vemos nubes, pero estaría soleado también, un 25% de probabilidades de lluvia a lo largo del día, que ya os adelanto que en el momento de las sesiones que va a tener la Fórmula 1 no debería de haber lluvia. Puede llegar a cambiar, por supuesto, y el domingo con ese 75% sí que hay una pequeña posibilidad de que lleguemos a ver agua durante la carrera, pero lo que se está comentando, lo que se está pudiendo ver es que parece que va a ser, si llega a llover, que esto es importante, si llegase a llover, va a ser poca cantidad, así que será difícil quizá que lleguemos a ver agua más allá del viernes, lo cual esto es interesante por varios motivos. El primero de ellos es porque el viernes va a dificultar el rodaje con las piezas nuevas que os tenemos que hablar bastante al respecto sobre ello en este fin de semana. Muchos equipos esperan traer novedades y para esos equipos el viernes se les va a dificultar el trabajo porque no van a poder identificar los datos que te den esas nuevas mejoras correctamente. También te perjudica para el resto del fin de semana porque si ni siquiera llueve en el resto del fin de semana, eso te provoca que esos libres 1 y 2, la verdad que sea, pero no tiene mucho sentido porque no vas a sacar unos buenos datos, no vas a poder hacer la mejor configuración posible y que la sesión de libres 3 del sábado sea la más intensa buscando esa configuración previo a tanto clasificación como carrera, porque como os digo, aunque ponen ese 75%, la verdad que la previsión indica que habría poco agua durante la carrera, así que veremos si efectivamente acaba siendo esto así o no. Si acaba lloviendo puede llegar a cambiar, puede llegar a haber más agua, puede que todas las sesiones que veamos en Suzuka este fin de semana sean pasadas por agua. El año pasado no llovió en este escenario, pero el anterior sí, y tuvimos una carrera, bueno, aparte de la bandera roja y aparte del incidente que hubo, porque la verdad, el hecho de que hubiera una grúa en medio de la pista no es lo más ideal. Luego la carrera, la verdad que fue muy interesante porque sabemos que se igualan mucho las cosas y más en este tipo de circuitos donde depende tanto del piloto. Es un circuito donde se puede marcar mucho la diferencia por piloto, sí que en seco sigue dependiendo mucho del monoplaza, pero en mojado, aunque depende siempre del monoplaza, por supuesto que esa es una de las grandes mentiras de en lluvia se iguala a todos, se iguala más, pero sí que sigue dependiendo bastante del coche, pero como se iguala un poco más y siendo un circuito bastante de piloto, si llega a haber lluvia va a ser desde luego súper interesante, pero a quienes no les va a gustar tanto la lluvia va a ser a los equipos, porque como os decimos, traen actualizaciones este fin de semana, ya no solo por las actualizaciones, sino en sí al final es mejor para ellos rodar normalmente, recalco ese normalmente, en seco, pero veremos porque luego puede cambiar bastante los rendimientos tanto en mojado como en seco, pero como os digo, van a traer esas actualizaciones y no es lo ideal para ellos que llegue a llover. Uno de esos equipos que traen novedades confirmadas ya por el propio team principal son el equipo Aston Martin. Esto lo reporta también Automotor Un Sport, que van a traer paquete de actualizaciones.
¿Qué actualizaciones va a introducir Aston Martin? Bueno, no se ha especificado todavía, por supuesto, qué es lo que van a llevar y esto seguramente hasta el viernes, cuando la FIA emita el comunicado de las actualizaciones que llevan los equipos, no se va a poder llegar a saber. Pero sí que desde ya Australia se lleva hablando de esto, se lleva informando bastante, especialmente la prensa española ya ha dado estas informaciones, que se espera un nuevo kit aerodinámico. Hemos visto en Aston Martin hacer un progreso importante, ahora os hablamos al respecto sobre esto, pero lo hemos visto hacer en las últimas carreras con el objetivo de mejorar ese ritmo de carrera, y ahora os hablamos de lo que se ha conseguido hacer hasta ahora. Y en este fin de semana en Japón, como os digo, se confirma ese primer paquete de actualizaciones, es el primero grande, entre comillas, el primero ya paquete, como podríamos llegar a considerar. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, pues porque tanto en Arabia Saudí como en Australia hemos visto actualizaciones. Las más grandes llegaron en Australia, pero eran en base a el alerón, en ese caso, por ejemplo. Llevaron novedades en alerón, todo intentando mejorar un poco la gestión de los neumáticos. Ahora recalco, ahora repito, os hablamos al respecto sobre ello. En este caso, son las primeras mejoras serias, según se está comentando Automotor Un Sport, sin tener en cuenta, o sea, sin decir aún así que sea el primer paquete grande. ¿Qué me refiero con esto? Es un paquete con el que sí que esperan dar un progreso en su propio rendimiento. Veremos dónde son, si en el alerón, si en el fondo, que sería seguramente donde más puedes llegar a progresar. ¿De dónde será? No lo sabemos todavía, no se ha informado, pero es el primer paquete con el que sí que esperan mejorar su propio rendimiento. Hasta ahora lo que se esperaba era mejorar el rendimiento en carrera, porque está siendo muy diferente al de quali, pero ahora sí esperan poder mejorar en sí. Este paquete además es muy importante en Aston Martin, porque luego pasan 2 carreras donde no va a haber actualizaciones salvo sorpresa, y ya el Gran Premio de Imola, donde sí que se viene ese primer paquete grande de mejoras, no solo el de Aston, el de muchos de los equipos, se ha reportado por la gran mayoría, y en Imola comienza sobre todo la batalla por el desarrollo y es la primera carrera donde se van a llevar grandes actualizaciones por parte de todos los equipos, así que este es el último paquete de actualizaciones previo a ese gran paquete de actualizaciones el cual todos están esperando y con el que esperan poder dar progresos grandes. ¿Por qué este es el último además en Suzuka? Bueno, pues porque ahora se vienen 2 fines de semana con formato al sprint, y ya os hemos indicado que lo que reportan desde el equipo Aston Martin es que el objetivo es no hacer más de 2 carreras con el mismo coche. Eso os lo llevamos diciendo porque lo ha estado contando hasta el propio Pedro de la Rosa en la retransmisión de DAZN España. No quieren ir 2 carreras con el mismo coche, pero... y aquí está el pero, viene un fin de semana con formato al sprint, viene 2 fines de semana con formato al sprint. Entonces esto, por lo menos a principio de temporada, dijeron que no iban a llevar actualizaciones en fines de semana con formato al sprint. Recordemos que solo hay una sesión de libres, sí que ahora mismo se ha cambiado el tema del Parc Fermé, entonces aunque la fastidies para la quali sprint y para la carrera sprint, luego para la shootout, para la carrera normal y para la clasificación normal, puedes cambiar la configuración y arreglar los problemas que has tenido, pero no es lo ideal. Desde luego que no es lo ideal meter actualizaciones en el coche en un fin de semana con formato al sprint, porque no las entiendes, porque no sabes sacarle el máximo potencial, porque al mínimo problema ya con un sprint te dificulta mucho el resto del fin de semana. Si encima has llevado novedades, más aún porque no sabes la mejor forma de optimizar ese coche, por lo que esto fue un error que Aston Martin hizo el año pasado, es lo que estuvieron haciendo la verdad que a lo largo de toda la temporada. Recuerdo especialmente en Estados Unidos que llevaron actualizaciones, pero en sí, en fines de semana con formato al sprint, recuerdo que fueron llevando algunas actualizaciones y no fue desde luego para nada lo ideal. Eso ya se han dado cuenta en esa pasada temporada y reportaron que no lo iban a hacer, por lo que aunque ese era el objetivo, no cumplir más de 2 carreras con el mismo coche, seguramente tanto en China como en Miami, que son las próximas, se lleve el mismo que se lleva en Japón, más allá de circuits específicos. Eso sí que lo puede haber, por supuesto, pero es para intentar que ya necesitas de por sí ese cambio para poder optimizarlo en ese circuito. Así que es bastante importante estas novedades que han introducido, que por ahora, bueno, reportan que Alonso está contento con las actualizaciones que se ha ido dando. Ya os hemos contado que ha habido 2 circuitos y en los 2 ha habido
novedades, tanto en el Gran Premio de Arabia Saudí, donde se retocó especialmente el freno, tema de temperaturas y demás, como especialmente ya en el Gran Premio de Australia, donde sí que se llevó un alerón delantero rediseñado con el objetivo, ya os contamos en su día, de encontrar un balance mejor en el coche y especialmente de esto mejorar tanto ritmo de carrera como gestión de neumáticos. Reporta Automotor Un Sport que lo que dicen de Alonso es que efectivamente sí que está contento con los progresos que han dado en degradación de neumáticos. Esto ya os hemos contado durante la semana pasada que Aston Martin mejoró. Sí que aún así, y claro, esto es lo que os decíamos ya en aquella ocasión, Australia es muy característico en degradación. Es un circuito que degrada bastante y más aún teniendo en cuenta que este fin de semana fuimos con los neumáticos más blandos posibles, por eso vimos una estrategia a 2 paradas, que no era lo que habíamos visto anteriormente con estos coches, pero como se llevó esa elección más blanda, pues sí que se necesitaba, pero es un circuito urbano al final. Es un asfalto que no es un asfalto de carreras, es un asfalto urbano. No es lo mismo en Suzuka, especialmente el tema del graining no debería de aparecer tanto este fin de semana, pero Suzuka es un circuito que vuelve a ser muy exigente con los neumáticos. Llevamos la elección más dura posible, además es un circuito que sobre todo en estrés lateral es bastante importante y es un circuito que va a también definir bastante para ver qué tal va la degradación de los neumáticos de los equipos. Y también, y después de estas actualizaciones además, pero también qué tal funciona el Aston Martin en esa degradación, porque fuimos a un circuito en Bahrein donde la degradación fue bastante alta, pero luego las dos siguientes no ha sido tan alta, pero claro, es lo que os digo, son circuitos característicos. Arabia Saudí es un circuito donde apenas hay degradación, ese circuito, aunque es un circuito considerado urbano, sí que el asfalto es un circuito sí que es de circuito, sí que es de competición. No pasa lo mismo con Albert Park, que sí que es un circuito urbano, sí que se corre en un trazado donde pasan coches de calle normal y ahí el asfalto cambia y ahora ya sí regresamos a un trazado que tiene asfalto normal y que vamos a ver qué tal degrada. Pero por ahora lo que reportan es que Alonso está contento con los pasos que se han dado y esto es importante para Aston Martin si quieren retener a Alonso, porque ya os hemos estado hablando acerca de su futuro. Ya os hemos contado que está tanto en la órbita de Mercedes, se habla, como en la órbita de Red Bull. Ya os hemos hablado que Alonso está mirando esas opciones para salir de Aston Martin si es que son mejor destino que lo que es ahora mismo el equipo de Silverstone, y depende bastante de cómo funcionen esas mejoras que van a introducir. ¿Que funcionarán en este Gran Premio de Japón? ¿Puede llegar a ser que Aston Martin pelee por el podio? Pues si me lo preguntáis, sinceramente, no van a pelear por el podio, ya esto de antemano, pero es muy difícil decir dónde va a estar Aston Martin, porque no van a pelear por el podio, pero porque Ferrari está muy superior y necesitas ahora mismo que le pase algo a un Red Bull o a un Ferrari, o a los dos en sí realmente, a alguno de los dos, para poder pelear por el podio. Pero es que luego seguramente esté McLaren por delante, que ahora os hablamos de ellos. Pero ¿en dónde estará Aston Martin? Es complicado en este fin de semana. Porque el año pasado este circuito se les daba muy mal, y es así, acabó dándoseles muy mal. Sí que es verdad que el resultado fue peor de lo que podrían, pero me refiero a haber estado más cerca de los pilotos de delante. Realmente el 9º puesto que obtuvo era lo que se podía con ese Aston Martin. Este fin de semana la cosa es que este tipo de circuitos de curvas rápidas son lo que mejor se le ha dado a este Aston Martin. En Arabia Saudí rindió muy bien, muy al nivel de McLaren, que McLaren ese es su punto fuerte y estuvieron muy cerca de ellos, y por ejemplo en circuitos de más baja velocidad como lo es Bahrein no estuvieron rindiendo tan bien. Entonces la verdad que yo tengo muchas dudas. Si fuese la MR23 os diría que Aston Martin no se espera que rinda demasiado bien este circuito, pero como no es esta ocasión, yo creo que sí que pueden llegar a pelear, y además pelear por mejores puestos, quiero decir, y además con un Mercedes que especialmente en curvas rápidas está sufriendo bastante, creo que podría llegar a ser que estén peleando por delante de ellos. Más allá de ahí, lo último a comentaros ahora sí sobre el equipo Aston Martin es que en la información que ha dado también Automotor Un Sport vuelve a mostrarse Mike Krack muy confiado con los proyectos, con los progresos de su equipo, con las mejoras que están introduciendo y las mejoras que pueden introducir. Mike Krack les ha insistido al medio alemán del hecho de que tienen un coche muy pensado en el desarrollo, muy pensado en el largo plazo, muy pensado en lo que van a poder ir haciendo a lo largo de esta temporada. Eso es lo que llevan insistiendo
desde el nacimiento de este AMR24, que este coche habían aprendido de los errores del año pasado y que preferían quizá no empezar tan bien, pero acabar mejor, sobre todo porque significaría que han ido desarrollando, que el coche lo han entendido mejor y demás. Efectivamente, eso es lo que se lleva diciendo desde principios de año. Efectivamente, Dan Fallows ya habló de que este coche tiene una mejor base sobre la que construir, sobre la que desarrollar, y eso es lo que recuerda Mike Krack, diciendo que están muy confiados en las mejoras del coche. Veremos este primer paquete de actualizaciones en Suzuka, qué tal funciona. Nos vamos a ir al equipo McLaren, que como os he dicho teníamos que hablar al respecto sobre ellos, y nos vamos a ir a un equipo McLaren que este fin de semana se espera una buena actuación por parte de ellos. Veremos en qué puesto acaban consiguiendo pelear, pero al final este es uno de los circuitos que mejor se les adaptaba el año pasado. Este año la verdad que por características del coche también debería de poder rendir bastante bien, y además llegamos de un fin de semana en Australia donde fueron inferiores a Ferrari, donde Norris logró llegar al podio, aunque por supuesto porque Checo no estaba, porque Checo tuvo problemas, porque Checo tuvo daños en el suelo y Verstappen tuvo que abandonar, pero realmente, y eso lo contó Norris, que su ritmo, el ritmo de Norris no estuvo tan lejos del de Leclerc, lo único que por undercut y demás acabó consiguiendo pasarle, luego luego Norris no acabó llegando. Entonces es bastante prometedor, y ahora vamos a un circuito donde se espera que rindan mejor, por lo menos en cuanto a ellos mismos, porque este circuito se les adapta muy bien. Os recuerdo que el año pasado McLaren hizo no un podio, 2 podios este fin de semana. Es decir, tanto Norris como Piastri estuvieron peleando. ¿Puede ser que este fin de semana veamos otra vez un McLaren fuerte? Bueno, estuvieron peleando, no contra Verstappen, porque Verstappen aquí sacó una de las mayores distancias de casi toda la temporada, pero sí que estuvieron peleando y estuvieron muy por delante de Ferrari y de Mercedes. ¿Ocurrirá lo mismo este año? Norris no lo cree, y no es por ser negativo lo que piensa el piloto británico, sino que la verdad que estoy bastante de acuerdo con sus palabras que da, que es el hecho de que ahora mismo hay otros 2 coches por delante de ellos, aparte de los Red Bull, para pelear por el podio. Es lo que os decía también antes, que ahora mismo para pelear por el podio se tiene que dar la circunstancia de que mínimo fallen 2, casi. Entonces, si se da ese caso, sí que puedes pelear por el podio. Si no, ahora mismo por ritmo se ve bastante complicado, porque aunque McLaren debería de rendir mejor, Ferrari también, porque Ferrari no se ha mostrado débil en este tipo de circuitos, así que veremos qué acaban rindiendo. Las palabras de Norris eran las siguientes. Creo que son bastante similares en cuanto a circuitos se está comparando. El problema es que Ferrari ha mejorado mucho su velocidad en curva rápida, y ahí es donde estaban sufriendo el año pasado. Por eso han sido capaces de dar un gran paso adelante. Creo que todavía podemos tener un buen fin de semana. Creo que podemos tener un buen fin de semana, y me encantaría decir que sí podemos conseguir los 2 coches en un podio de nuevo. Sería un fin de semana precioso. Pero creo que este año tenemos 2 coches más contra los que competimos en este tipo de circuitos, no solo Verstappen. También, además de todo esto, ¿cuándo espera McLaren sí que poder estar peleando por podios de una forma más constante? El año pasado no es que no empezaran peleando por podios, el año pasado no empezaban ni peleando por puntos y acabaron estando en una posición en la que casi todas las carreras eran un candidato a podios. ¿Les puede pasar eso? Bueno, no sabemos si les puede llegar a pasar de ser un candidato todas las carreras a podios, pero sí que se han mostrado bastante confiados con el futuro. Quien se ha mostrado especialmente muy confiado es Zak Brown, el CEO del equipo McLaren, recientemente además nombrado nuevamente como CEO. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, me ha parecido bastante curioso, porque habla de que a partir de Miami, tenemos ahora Japón, la siguiente es China y la siguiente es Miami. Cree que a partir de Miami van a poder estar peleando de una forma más constante por puntos, y a mí lo único que me entra a la duda con respecto a estas palabras es cuándo McLaren piensa introducir sus mejoras, porque todo el mundo pensábamos Imola, porque la siguiente de Miami es cuando llega el Gran Premio de Imola, y es cuando todo el mundo va a introducir esas mejoras. Puede ser que McLaren las adelante, porque Miami no es la ideal, porque es un fin de semana al sprint, pero quizá deciden por parte de McLaren adelantarlas y llevar ese paquete de actualizaciones ahí. Miami es otro circuito que se espera que McLaren rinda bien. El año pasado la verdad que fue uno de sus peores fines de semana, pero también era a comienzos del año pasado cuando no estaban rindiendo, cuando no tenían el coche tan actualizado como lo hicieron a lo largo del año. Así que esas son las palabras que dice Zak Brown. Habrá que esperar y ver si efectivamente consiguen estar en esa posición peleando por podios,
Pero a mí lo que me extraña es que introduzcan ahí esas actualizaciones. Más allá de si las introducen o no, Brown confía mucho en que efectivamente cuando introduzcan mejoras puedan estar ahí, porque confía mucho en el progreso del equipo que ya demostró el año pasado. Creo que Miami es el plan en este momento. Estamos trabajando duro y como todos los demás, pero creo que si podemos mantener la trayectoria de desarrollo que llevamos desde segunda mitad del año, deberíamos ser más rápidos y acumular más podios este año. Otro equipo que sí que va a introducir mejoras en Suzuka es Alpine. Pero la verdad que en Alpine no es que yo lo diga, sino es que el hecho del objetivo que tienen esas mejoras según están reportando. Tampoco se ha informado exactamente qué es lo que van a introducir, pero esto es información de Motorsport Italia. Son el primer paquete de actualizaciones que va a introducir Alpine esta temporada, porque en las 3 primeras carreras no han llevado nada en comparación con el coche que comenzó el año. Tanto en Bahrein, tanto en Arabia Saudí, tanto en Australia han llevado exactamente el mismo coche. Lo único que cambiaron en Arabia Saudí eran las rejillas de refrigeración, que consiguieron reducirlas, que en Bahrein necesitaron hasta 20, ya luego en Arabia Saudí sí que han logrado reducirlas. Y estas van a ser esas primeras paquetes de actualizaciones del A524, pero el problema es ese objetivo que tienen, y es que no es un objetivo de dar un paso hacia adelante, no es un objetivo de estar peleando contra los que hoy en día no están peleando, porque hoy en día Alpine es el último equipo. En carrera, bueno, se puede llegar a defender, más o menos lo han podido hacer en esas 2 últimas carreras, pero realmente están siendo el último equipo, tanto en ritmo de quali como en ritmo de carrera. Y ¿qué es lo que esperan? Bueno, recientemente también os hablamos, que lo comentó Bruno Famín, de que tienen ese plan de actualizaciones a futuro y que esperan con ello en un par de meses poder estar de nuevo peleando por puntos. Este es el primer paso de ese plan que llevan, porque son muy importantes estas actualizaciones que van a introducir para comprender si el concepto que han introducido este año es o no bueno. Recordemos que Alpine ha introducido, en teoría, ahora os explico por qué digo en teoría, un cambio de concepto grande. Esto es lo que se estuvo diciendo a principios de temporada, aunque ya avisaban de que no iban a empezar del todo bien. Creo que no se esperaban empezar tan mal, pero eso sí que lo estuvieron avisando. Y ahora estas actualizaciones será para comprobar si efectivamente acertaron o no. ¿Por qué os digo en teoría? Bueno, realmente ya hicimos la comparativa en su día, el coche era muy similar al de final de año pasado, entonces la verdad que no entiendo tanto cambio de concepto y demás. Pero bueno, si de verdad han cambiado el concepto como dicen, que al final sobre todo lo más importante es el suelo y puede ser ahí que haya grandes novedades, va a ser muy importante este fin de semana en Japón para comprobar si fue efectivo o no. Otro equipo que también se la juega bastante y quiere tener un buen fin de semana en Japón es Sauber. Ha hablado Valtteri Bottas al respecto sobre su equipo este fin de semana, ha hablado acerca del circuito, indicando que tiene buenos recuerdos porque él logró ganar incluso aquí una carrera y que es uno de sus circuitos, bueno, su circuito personal favorito. Ha llegado a decir que eso es el de muchos de los equipos. Pero hablando al respecto sobre el rendimiento de su equipo, confía este fin de semana poder de verdad mostrar todo el potencial de Sauber. Y es que ya os hemos explicado que Sauber mínimo es el 7º equipo ahora mismo en cuanto a ritmo y peleando por ser sexto con RB, seguramente serían los 2 equipos que están ahí peleando por ser ese 6º equipo. Lo que pasa es que Sauber no ha podido estar peleando ni siquiera por puntos, porque seguramente mínimo en Australia hubiera cosechado puntos por el problema de las paradas. Entonces, por ese motivo es por el que Bottas espera este fin de semana de verdad poder mostrar el rendimiento real del Sauber. Siempre es fantástico correr en Suzuka, es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y mi personal favorito. Tengo muy buenos recuerdos de correr aquí, una victoria y muchas otras buenas actuaciones. Volviendo a Australia, nunca es agradable volver con las manos vacías de una carrera, sobre todo porque estábamos mostrando un verdadero potencial allí y podríamos haber sumado algunos buenos puntos. En cualquier caso, eso ya forma parte del pasado y tenemos una nueva oportunidad de recuperarnos este fin de semana, sobre todo porque nuestro ritmo de carrera había sido realmente alentador. Todos somos conscientes del trabajo que se está realizando entre bastidores para resolver nuestro problema con las paradas de boxes y esperamos ver resultados pronto. También vamos a traer nuevas mejoras, así que tengo muchas ganas de volver a pista y dar un gran paso adelante. Lo último a comentaros, os quería enseñar esta ilustración que ha salido por redes
redes sociales donde nos demuestran, donde nos comparan los flujos de aire. Sí que nos comparan dos coches de 2023 con el RB20 actual, pero me ha parecido muy interesante para ver, sobre todo, bueno, sí que es importante porque el RB20 sabemos que hay ciertos componentes que están inspirados en el Mercedes del año pasado, que veremos. Importante esto, veremos si no suprimen los pontones, porque eso dijeron en su día que iban a hacer, lo informaron algunos medios, que iban a hacer este fin de semana en Japón. Veremos qué tal ocurre, pero me ha parecido muy interesante, primero porque os queremos enseñar con esto las diferencias en la suspensión delantera de las que tanto hablamos en muchas ocasiones, y luego en sí las diferencias entre el RB20, el RB19, perdonad, y RB20, y las diferencias con el W14, que es el V Mercedes del año pasado. Si nos fijamos solamente en las suspensiones, os recuerdo que el equipo Red Bull tiene un sistema de suspensiones pull rod, mientras que Mercedes tiene push rod, que la gran mayoría de la parrilla tiene push rod, pero se está demostrando que por primera vez en la historia con estos coches la pull rod funciona. Y sobre todo quiero que nos fijemos en la salida de aire de las suspensiones. Esto es muy importante, y esto ayer os contábamos que por qué Red Bull ha decidido usar la pull rod, nos lo contaba Paul Monaghan, y este es el motivo. Os recomiendo que vais a ver a los vídeos de ayer para escuchar su explicación completa. Pero fijaros lo limpio que sale por abajo el aire y aquí sale más arriba. Esto es muy importante. Red Bull consigue canalizar mucho aire al suelo para que se marche por la parte inferior. Luego hay otros conductos de aire, como estamos viendo, que son importantes. Pero vemos que Mercedes lo desprende todo hacia arriba. Sale un poco para al suelo, pero únicamente lo que llega del alerón delantero, si os fijáis, que esto también lo tiene Red Bull. Pero Red Bull, además ya de por sí en el alerón delantero, todo lo consigue, prácticamente todo, canalizar hacia las suspensiones, y ya en las suspensiones se rompe para distribuirlo. Fijaros en este hueco libre que deja Mercedes, y esto es igual este año seguro porque es el mismo sistema. Así que eso me ha parecido bastante interesante. Luego hay ciertas cosas a comentaros. Bueno, el caso del morro, que este año Red Bull lo ha cambiado. El resto de equipos se lo han copiado. Este era el morro que tenía el año pasado y todos los equipos este año llevan este morro similar. Ahora Red Bull lo ha cambiado, sobre todo para llevar casi todo hacia arriba, en lugar del año pasado, que os fijáis que sale varias distribuciones, porque como tenían esta apertura, que ahora este año lo han introducido todos y mientras Red Bull lo ha quitado, y esta apertura hacía que también hubiera algo de aire que salía hacia el fondo. Luego, algo que quiero compararos en cuanto al Red Bull actual y el Red Bull de año pasado es la entrada de aire, ya no los pontones que los estamos viendo, sino la entrada de aire, que recordar que anteriormente tenían esa entrada estilo buzón, que muchos equipos se la han copiado este año, y ahora han introducido la entrada estilo tiburón, que es lo que decía mucha gente, por esta parte de arriba siendo más prolongada. Fijaros cómo ha cambiado también la salida de aire en las suspensiones, que han llevado actualizaciones por supuesto en comparación con el año pasado, porque en las suspensiones sí que había antes una salida de aire que vemos que va directa aquí, pero ahora no hay ninguna que vaya, ahora todo se canaliza algo más inferior, bajando de esta forma el aire que corre por el coche, imagino que generando más carga aerodinámica, consiguiendo luego por los deflectores y demás que ya lo que va desde abajo hacia arriba vaya directamente a la entrada, en lugar de, como vemos, este aire que caía directamente aquí. Anteriormente el aire lateral, el aire del medio que salía de las suspensiones, vemos que lo canalizaban hacia abajo, ahora lo siguen haciendo, aunque aquí hay otra apertura, pero bueno, también vemos que hay menos aire corriendo por los pontones, por la parte lateral, que lo había anteriormente, más controlado incluso, si nos fijamos en la parte superior, aquí vemos como un canal de aire caía por mitad del pontón, ahora no está cayendo nada de eso, y luego la parte trasera. Y ya finalizamos con esta explicación, es muy interesante. Vemos que realmente ha cambiado poco, casi comparado con el año pasado, pero el año pasado tenían este canal que era menos pronunciado al canal gordísimo, es antiestético total, cada vez que veo fotografías lo recuerdo y lo parece, es antiestético total este canalón que han introducido tan voluminoso, que es al final para llevar el aire, como os fijáis, más hacia abajo, más al difusor. Esto ya os lo contábamos durante la pretemporada cuando se anunció este RB20, algo que no eran capaces de hacer antes, que ya vemos que salía desprendido hacia la parte trasera.
Haciendo esto generas más carga aerodinámica trasera, que es lo que tenía Mercedes. Este canalón superior aquí en la tapa motor es el mismo, es exactamente igual a lo que ha introducido Mercedes este año, Red Bull. Este año lo único que Mercedes no se precia tanto en esta fotografía, pues porque el color del coche del año pasado era negro. Lo único que, bueno, pues por no tener una tan buena gestión del aire que tenía ahora mismo Red Bull, la que tenía Mercedes el año pasado, vemos que no caía tanto, realmente no hay tanta diferencia en lo que hacía Red Bull, por eso al final no era algo que generase una mayor diferencia, pero ya sabemos que Red Bull está perfeccionando algunas ideas de otros rivales y efectivamente esto lo han logrado perfeccionar para poder generar más carga aerodinámica en la parte trasera, en la parte del difusor. Bueno, era una breve explicación que os quería traer, que me ha gustado mucho cómo estaba dibujado por el aire y demás, y creo que queda bastante visual, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a ir realizando toda esta semana previa al Gran Premio en Japón. Se vienen muchísimos vídeos, muchísima información, veremos qué es lo que vaya a surgiendo todo esto. Por supuesto, ya aseguro que a partir del miércoles os podemos ir trayendo algunas imágenes de los coches en el paddock, así que estad muy atentos porque va a ser una semana súper intensa de Fórmula 1.